Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios. Vamos a iniciar con un preludio. Continuamos con una lectura bíblica, abriendo nuestras Biblias en el Salmo 27. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. A continuación vamos a tener una oración, hermanos, poniendo en las manos de Dios este culto. Gracias te damos, Padre, porque nos permites poder estar por medio de esta transmisión, Señor, para adorarte principalmente y darte la gloria y la honra que solo tú te mereces, Padre. Gracias te damos por la vida de cada uno de los que conforman tu iglesia, Señor. Rogamos principalmente que tú perdones todos nuestros pecados y las faltas que hemos cometido, Señor, y que nos des un corazón limpio para poder adorarte y aprender de ti cada vez más. Gracias te damos, Señor,
que sea tu voluntad siempre en nuestras vidas, y ponemos en tus manos este culto, que suba como un olor grato hacia ti, porque todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. A continuación, hermanos, abramos nuestros himnarios en el himno número 57, Ser infinito, Dios bondadoso. Dios bondadoso.
continuación, hermanos, abramos nuestras Biblias para tener una lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Abramos nuestros himnarios para entonar el himno número 281, Ahora soy de Cristo. Tengamos a bien dirigirnos a Dios por medio de la oración de intercesión dirigida por nuestro pastor, el presbítero Guillermo Guillén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún
no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En esa confianza de que el Señor conoce nuestras necesidades, vamos a orar en esta hora. Padre, te queremos alabar y engrandecer tu santo nombre por tu fidelidad, por tu providencia en nuestra vida como iglesia. Gracias, oh Padre Santo, porque sabemos que tú conoces nuestro andar, nuestro sentar, nuestro acostar y nuestro levantarnos, Señor. Gracias porque a cada momento de nuestra vida tú estás atento al devenir de todas nuestras experiencias. Y por eso hoy te agradecemos esa bendición que tenemos de caminar en esa seguridad. Gracias, Señor, por la vida de aquellos hermanos, hermanas que durante esta semana cumplieron años de vida. Gracias por tu bondad con ellas, porque les has permitido esa grande bendición y se han gozado en estos días con sus seres amados, con todos aquellos cercanos a su corazón, Padre. Gracias, Señor bendito, por esta bendición que das a tu pueblo, y si ha habido algún aniversario, también te damos gracias por ellos en esta hora. Y Padre, gracias te damos también porque el domingo pasado, tanto la ciudadanía como tu iglesia, parte de ella, Señor, tuvo a bien emitir su voto para elegir a sus gobernantes municipales o a las diputaciones que estuvieron, Padre, en esta ocasión para ser elegidas. Gracias porque tú permitiste, Señor, que todo fuese en paz, sin ninguna violencia que lamentar, Padre Santo. Gracias porque tú has cuidado de la ciudadanía también y permitirás que todo esto arribe a buen término, Padre Santo, conforme a tu propósito eterno. Queremos también, Padre, en esta hora agradecerte las bendiciones en la salud que has estado dando a mis hermanas, a mis hermanos, en los que tienen tratamiento, Señor, por largo tiempo. Te damos gracias porque los has sustentado, los has guardado y fortalecido. Y Padre, queremos rogarte que tú sigas siendo el médico por excelencia en la vida de David, en la vida de Tere, en la vida de mi hermana Elia, de Luis, Padre Santo, de nuestra hermana Laurita, de Adrián, que sigas fortaleciendo y dando vigor a tus hijos adultos en plenitud, Padre, mi hermana Malenita, mi hermana Conchita, Panchita, Señor, Eustolia, oh Padre, nuestra hermana Florita, nuestros hermanos adultos también, como Humberto Rivera, nuestro hermano Leonardo Bautista, Padre, y por quien pudiera omitir en esta hora, Señor, tú lo sabes, como hemos leído en tu palabra, tú conoces a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, y queremos rogarte que te sigas manifestando, Padre, que lleves consuelo al corazón de mi hermano Margarito Kovacsing por la separación de su hijo Ismael, Señor. Te rogamos que estés con ellos, que los fortalezcas, así también en la familia de nuestros hermanos Serna Velázquez, que en días pasados tuviste a bien separar a tu hija Lourdes del seno familiar. Padre, muchas gracias por todas estas intervenciones que gozamos de ti. En cualquier circunstancia tú estás presente en medio de nosotros para traernos tu paz, para traernos el ánimo que necesitamos, para traernos la fortaleza y el vigor en medio de nuestras debilidades, Padre. Recibe nuestra gratitud, toma en tus manos a nuestros maestros, a nuestros alumnos que están ya en tiempos finales de ciclo por concluir, Padre. Dales fortaleza a mis hermanos para que entreguen en tiempo y forma toda la documentación requerida, Padre, y que los alumnos también sean bendecidos por ti al ser promovidos a un año más, Señor, académico. A los que han de incursionar en nuevas academias, universidades, dales tu gracia, Padre, dales un lugar que
ellos puedan continuar avanzando en los propósitos que tienen en la vida académica. Y Señor, permítenos también tu gracia y bendición para el trabajo material de tu casa de oración, que podamos concluir este proyecto, Padre, y que tú nos des todos los recursos necesarios para que tu casa de oración, Padre, sea terminada y embellecida, Señor, no solo conforme al anhelo de nuestros corazones, sino también a tu voluntad, Padre Santo. Guíanos en este proyecto como lo has hecho hasta ahora y síguete glorificando en medio de esta tu iglesia, el Buen Pastor. Te pedimos todo esto, Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora entonemos el himno número 542, cual mi maestro anhelo siempre ser. Hermanos, ahora tendremos que estar atentos al mensaje que está a cargo del hermano Juan Carlos Zorrilla Abascal y lleva por título La mayordomía, siervos inútiles. Buenos días, hermanos, es el momento de que meditemos en la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra y a través de ella podemos entender y comprender tu voluntad. Te rogamos que nos transforme en este día y podamos así asimilarla y también dejarnos guiar por el Espíritu de verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hace unos momentos, hermanos, tuvimos la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y voy a tomar nada más un versículo que nos habla del servicio, pero que podemos traspolar ese versículo hacia otras áreas de nuestra vida, como es en este caso la mayordomía. Dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos,
pues lo que debíamos hacer, hicimos. Algunos quizás sepan y algunos otros quizá apenas hoy se enteran de que aquí en el presbiterio veracruzano yo ahorita tengo la responsabilidad de la tesorería, y ya en años anteriores también tuve ese privilegio de trabajar administrando la tesorería del presbiterio. Hace poquito me habló un hermano tesorero de una iglesia y me dice: oye, fíjate que tengo una duda. Dice: hay un hermano aquí de nuestra iglesia que es de los que más diezma, que quiere que le entreguemos unos comprobantes fiscales para que él pueda deducir de impuestos las ofrendas y los diezmos, que porque pues gana bastante y también tiene que estar pagando bastante de impuestos, entonces quiere que le demos esas facturas. Y entonces me dice: oye, ¿verdad que no podemos como iglesias hacer eso? Le digo: no, pues efectivamente no. Todo lo que nosotros como miembros de las iglesias entregamos, ya sea de ofrendas o diezmos, en el ámbito fiscal es no deducible, porque las asociaciones religiosas no podemos emitir ese tipo de comprobantes fiscales para deducir impuestos, ¿no? Eso lo haría, no sé, alguna asociación civil como el Teletón o una de ese tipo. Eso sí pueden entregarte un comprobante de lo que tú les diste para que lo puedas deducir de impuestos. Pero bueno, entonces me decía: oye, es que fíjate que dice el hermano que pues que él tiene ahí ya guardados varios diezmos y que pues es bastante dinero, pero que pues que tiene que tener su comprobante, ¿no? Y entonces le decía: bueno, pues ni modo, si no le vas a dar el comprobante, pues que no te lo dé, ¿no? O sea, o si te lo da, pues ya sabe que es sin comprobante. Y entonces ahí viene la pregunta de que, analizando la actitud de este hermano, ¿no?, que estaba buscando deducir impuestos en función de ahorrarse un dinero para no pagarle al gobierno, de una cuestión netamente de su relación personal con Dios. Pero bueno, aquí valdría la pena preguntarnos entonces: ¿el diezmo se paga antes de los impuestos o después de los impuestos? La respuesta es, pues como tú quieras, ¿no? Como tu corazón te lo determine. No hay una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque eso es algo muy personal entre tú y Dios. Entonces, no hay una respuesta correcta. Pero hablando del diezmo, la primera ocasión que encontramos el diezmo en la Biblia es en aquella cita de Génesis 14:20, donde está Abraham y se encuentra con Melquisedec después de aquella batalla contra varios reyes, y Melquisedec lo bendice y le dice: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que traía, ¿no? Después de la batalla, Abraham toma pues el botín de la batalla y viene cargándolo. Quizá también traía animales, traería joyas, traería vestidos, traería una serie de elementos, y de ese botín le da un 10% a Melquisedec como diezmo. Y ahí es donde tenemos esa primera referencia al diezmo. Pero en cuanto a la ofrenda, tenemos referencias mucho anteriores, ¿no? Incluso directamente en Génesis 4:3 viene la primera, que es cuando habla de que Caín y Abel traen su ofrenda, ¿no? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí tenemos esta referencia de ofrendas y diezmos que vienen a lo largo de toda la vida de Dios y su pueblo, ¿no? No es algo nuevo, no es algo que la iglesia formalmente organizada en nuestra época lo esté inventando, sino es algo que el Señor lo puso desde el principio en la relación con su pueblo. La ofrenda entonces es presentada por Dios en esta relación con su pueblo, porque es Dios el que nos está enseñando a ofrendar. Porque el ofrendar es ofrecernos, y Él puso precisamente el ejemplo al ofrecernos a su Hijo como ofrenda
para salvarnos de todos los pecados. Y así lo aclara específicamente la cita de Hebreos capítulo 10, versículo 10, que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dios el Padre nos enseña a ofrendar, nos enseña a ofrecernos, ya que Él ofreció primeramente a su Hijo por nosotros para salvación. Una vez y para siempre, lo dice el texto, porque la ofrenda que presentó el Señor era perfecta, era suficiente y no necesitó de ser repetida. Con una sola vez fue suficiente para toda la eternidad. Pero nuestras ofrendas que nosotros presentamos, estas ni son perfectas, ni tampoco son suficientes, y por eso nosotros tenemos que estar presentando constantemente, de manera regular, esta ofrenda como una señal, como un recordatorio y como una gratitud. No tenemos que estar presentando las ofrendas como un complemento para la salvación, porque ya nosotros tenemos la salvación perfecta y completa en Jesucristo. No, nuestras ofrendas no tienen nada que ver con nuestra salvación. Incluso de repente hay hermanos que se ausentan de la iglesia y que vienen y de repente una vez al año o 2 veces al año, que se acuerdan de venir a la iglesia, llegan y dan, ¿no?, una cantidad copiosa. ¿Por qué? Porque ahora habían faltado mucho, ¿no? Y no importa el monto, sino que aquí en este caso es que nosotros tenemos que estar entregando esas ofrendas no para completar nuestra salvación. Incluso en la iglesia romana, en la iglesia católica romana, de repente estuvo un tiempo muy por ahí mencionado eso de las narcolimosnas, no sé si recuerdan, que eran precisamente dinero que entregaban los jefes de los grupos criminales a la iglesia en un afán de tratar de ganarse cierto perdón o cierta simpatía hacia el clérigo, en función de que ellos se sentían, pues vamos a decir, culpables porque vivían una vida de criminalidad. Pero no es que nosotros vamos a entregar nuestras ofrendas o diezmos para tratar de salvar nuestras faltas, sino que más bien lo tenemos que hacer en función de que nosotros estamos teniendo esa ofrenda como un recordatorio, como una señal y como una manifestación de nuestra gratitud hacia el Señor, porque nosotros ya primeramente recibimos esta ofrenda perfecta, completa y única que Dios ofreció por todos nosotros, que es Jesucristo nuestro Salvador. El Señor Jesús también habló del diezmo y de la ofrenda, porque esta acción que hacemos no solamente se trata de que nosotros entreguemos dinero. La ofrenda y el diezmo no se tratan de dinero. De repente nos equivocamos y pensamos que es traer dinero, ¿no? Cuando hablamos de ofrendas, a veces algunos hermanos la ubicamos como la única o la casi única actividad que realizan los diáconos, ¿no? Hay hermanos que solamente vienen los domingos a la iglesia y de repente es lo único que ven que los diáconos hacen, ¿no? Pasar al frente, recoger la ofrenda, orar por ella y salir a contarla. Y ya, realmente la ubicamos de una manera muy simplista. Pero no solamente se trata de eso. Y también los diáconos no solamente hacen eso, ¿no? Tienen muchas otras funciones, como grabar estos cultos, como transmitirlos, como estar en la construcción, como asistir a hermanos necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús, en una de estas referencias, precisamente en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23 en adelante, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ofrendar entonces es darnos a nosotros mismos. Así como el Señor Jesús se ofreció por nosotros, aquí vemos que es más importante nosotros estar en armonía con los hermanos para entregarnos nosotros a ellos, más que para estar trayendo un dinero a la iglesia. Nos exhorta a estar en paz con mi hermano y además también nos dice que debemos de regresar una vez que estemos en paz con los hermanos, que debemos de regresar para cumplir con la obligación de entregar la ofrenda. Una cosa no elimina la otra. No porque yo voy a estar en paz con mi hermano o para poder estar en paz con mi hermano le compré un ramo de flores y se lo llevé a su casa y usé el dinero de la ofrenda para las flores, o el dinero que iba a usar para el diezmo, bueno, pues lo invité a cenar con ese dinero a mi hermano y si no, pues él y yo ya rompimos todas las diferencias y estamos otra vez muy bien. Pero ya me gasté el dinero, ya no lo tengo, lo usé para ponerme a mano con mi hermano. No, para eso no es la ofrenda y para eso tampoco es el diezmo. Dice que una vez que vas y te arreglas con tu hermano, entonces luego regresas y traes la ofrenda y cumples, ¿no? Y dice, y entonces vienes y presentas tu ofrenda. Una cosa no quita la otra. El hecho de estar en paz y en armonía con los hermanos, eso no quiere decir de que ya no vamos a cumplir con las ofrendas o viceversa, ¿no? En Lucas 11 también encontramos otra señal, otra de las enseñanzas que el Señor da precisamente respecto a esto, de que una cosa no quita lo otro. Aquí les está hablando a los fariseos, el Señor Jesús, y en la traducción de Dios habla hoy, dice el versículo 42 del capítulo 11 de Lucas: «Ay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro». Nosotros tenemos que ofrendar y de diezmar, pero sin dejar de hacer también la justicia y el amor a Dios. Tenemos que estar en paz con nuestros hermanos, pero también tenemos que regresar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Realmente es importante que estemos conscientes de que el Señor Jesús nos está enseñando el cómo lo tenemos que hacer. Ya sabemos que lo tenemos que hacer, pero aquí el Señor Jesús nos está enseñando el cómo lo tenemos que hacer. Tenemos que cumplir tanto la ley, pero también cumplir con nuestras obligaciones en cuanto a las ofrendas y a los diezmos, ¿no? Cumplir en cuanto a la justicia, al amor, pero también a las ofrendas y a los diezmos. La ofrenda y el diezmo no es un legalismo que se deba cumplir o una tradición o netamente un acto religioso. Es parte fundamental, prioritaria de nuestra relación con Dios. Es parte de nuestra comunicación con Dios. Por eso dentro de la liturgia, ustedes ven en la mayoría de los cultos, incluso en este culto específicamente lo ven así, viene la palabra del Señor, el Señor nos está hablando a través del mensaje de la palabra y luego inmediatamente viene la ofrenda, que es la contestación del pueblo hacia la palabra presentada. Ese es un diálogo, incluso cualquiera que nos da una clase de liturgia, precisamente eso es lo primero que nos dice, ¿no? El culto es un diálogo entre Dios y los hombres. Y Dios nos habla y el hombre responde, y Dios nos habla y el hombre responde. Y de esa manera es que nosotros debemos de ver que la ofrenda y los diezmos es parte de nuestra comunicación con Dios. Es parte de nuestra relación con Dios. No es una obligación religiosa, no es un legalismo y no es algo que tengamos que cumplir por tradición, sino que lo tenemos que cumplir por convicción
de una relación personal que tenemos con nuestro Dios. Etimológicamente la palabra ofrenda viene del latín medieval de oferenda, que significa ofrenda, y del latín oferendus, que ha de ser ofrecido. Ese es el significado, algo que ha de ser ofrecido. Forma gerundivo de ofere, que quiere decir ofrecer. Entonces ofrenda no es solamente traer un dinero, sino ofrenda es ofrecernos nosotros. Y un ejemplo precisamente de alguien, de algunos, más bien en plural, algunos que se ofrecieron, fue la iglesia de los de Macedonia, ¿no? Debemos de ser como los macedonios y no como el político, me refiero a los de la iglesia de Macedonia, ¿no? En segunda carta a los Corintios capítulo 8 dice la ofrenda para los santos. Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia de Dios, la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de lo que han hecho en la medida de sus posibilidades, e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron de que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es la versión de Reina Valera en lenguaje contemporáneo. Pero de esta manera podemos ver cómo la iglesia de Macedonia, cuando pasó la persecución en Jerusalén y la iglesia de Jerusalén estaba pasando serias dificultades, incluso también había pasado en la época en la que todos habían estado vendiendo sus bienes y lo repartían entre todos para que se lograra un equilibrio en la iglesia. Ahí a veces de manera equivocada se dice, no, pues ya ven, Jesucristo promovía los valores del socialismo, del comunismo, pero no tiene nada que ver eso. Era también un poco en cuanto a la cuestión cultural de que en la iglesia de Jerusalén se pensaba que quizá la segunda venida del Señor pues ya era en breve, y entonces muchos también en ese afán de que bueno, pues si ya el Señor ya viene en breve, pues para qué quiero tener 2, 3 casas, mejor las vendo y repartimos todo entre los hermanos. Y posteriormente a eso, ya luego la iglesia, después de las persecuciones y demás problemáticas, sufrió una crisis que entonces de repente tuvo que ser atendida por todos los creyentes ya de lo que es Medio Oriente, el Asia Menor. Y de entonces de esa manera es de que había algunas iglesias que estaban colaborando con los santos de Jerusalén. Y es en esa colaboración en la que los de la iglesia de Macedonia, pese a que era una iglesia chiquita, pese a que era una iglesia con carencias económicas, no tenían dinero, aún así dijeron insistentemente, dice, les estaban rogando a Pablo y a los líderes que los habían estado visitando para que les permitieran cooperar con los santos. Y la clave está en el versículo 5, donde dice, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí ellos no importaba cuánto habían entregado, cuánto habían reunido, no importaba cuánto era lo que tenían, sino que se habían ofrecido primeramente ellos al Señor, y entonces luego ya habían ofrecido el dinero como una representación de que se estaban ofreciendo ellos. El dinero en sí es esa representación del valor de que yo me estoy entregando, y entonces a esa entrega que yo hago le pongo un valor, y ese valor lo voy a traducir en dinero, ¿no? La cantidad en sí no importa.
Lo que importa verdaderamente es la actitud que vamos a tener al entregar la ofrenda, ¿no? El Señor Jesús también nos llama, le pone una luz a ese aspecto de en cuanto a la cantidad. Ya habíamos visto hace rato que debemos de entregar la ofrenda sin dejar de hacer la justicia de Dios y el amor. Sin dejar de hacer una cosa, tenemos también que cumplir la otra. Y aquí el Señor Jesús dice, bueno, pero entonces no importa cómo lo cumplan, cuánto den, porque viene la cita de Lucas 21 que todos recordamos de la viuda. Dice en Lucas 21, y levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ella dio todo lo que tenía y entonces dio mucho más de lo que ellos habían dado, porque está en función porcentual. Aquí no estamos en función de una cantidad, ¿no? De valores netos, estamos hablando de un porcentaje. Ella dio el 100% de lo que tenía. La pregunta sería, ¿qué porcentaje estaban dando los ricos? Y la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es, ¿y tú qué porcentaje estás dando? ¿Tú qué porcentaje estás dando independientemente del diezmo? Quizá digas, bueno, sí, yo doy el diezmo. Bueno, ¿y de ofrendas? ¿Qué porcentaje estás dando? Quizá entonces ahí pasa como cuando leemos en el Salmo número 1, ¿no? Que dice que estaba plantado junto a aguas y que todo lo que hace prospera. Y de repente a veces en la vida nos topamos con la cuestión opuesta, de que casi todo lo que hacemos no prospera, más bien fracasa, ¿no? Dice allá en Eclesiastés 5 del versículo 19, como respuesta a esta pregunta de que, bueno, entonces, ¿cuánto es lo que debemos de dar? En Eclesiastés 5, 19 dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es un don de Dios, porque no se acordará más de los días de la brevedad de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. El Señor dice, ok, tú toma tu parte, pero con mi parte no te metas. Con mi parte esa entrégala en un acto de manifestación de que tú te estás entregando a mí. Tú entrega tu ofrenda como una señal, como una comunicación, como una manifestación pública de que tú te estás entregando a mí a través de tu ofrenda y a través de tu diezmo. No especifica aquí el Señor efectivamente que sea un 10%, que sea un 20%, simplemente dice, y le da a la persona la facultad, la facilidad para que coma de ellas y tome su parte. Nosotros de que trabajamos tenemos nuestra parte y de ahí tenemos para divertirnos y para gozar. Quizá algunos digan, no, pues sí, yo me quedo con el 90%, o yo me quedo con el 85%, o ya cada quien sabrá con qué porcentaje se queda. Y ese porcentaje que se quede, bueno, pues lo puede disfrutar. Obviamente no estamos invitados a dilapidar el dinero y a malgastarlo, ¿no? Tenemos que gastarlo con sabiduría, pero el Señor dice, de ese dinero disfrútalo y no te voy a estar pidiendo cuentas, tú adelante, ¿no? Gástatelo, tú es tuyo, tú lo trabajaste, bien. Pero mi parte, esa la tienes que venir a entregar.
porque esto es un don de Dios, es una bendición que el Señor nos da. Pero la parte de Dios, esa es la que debemos entregar, esa es la que debemos ofrecerle con gusto, con alegría, entregándonos primeramente nosotros, representados en esta entrega de esta ofrenda monetaria, ¿no? Pero también puede ser parte de nuestra ofrenda, no solamente el dinero, sino también el tiempo, el trabajo, los dones, los ministerios y tantas otras formas en las que nosotros entregamos a Dios. Si nosotros del dinero que nos dan, precisamente tenemos, por decir, como este micrófono, ¿no? Que lo compramos pues con dinero, ¿no? Y este micrófono capta las ondas sonoras y las transmite por este cablecito hacia la consola, ¿no? Y porque haga ese trabajo, este aparato, ¿le vamos a aplaudir o le vamos a hacer un monumento? Pues definitivamente no, porque para eso es un micrófono. Si el micrófono no pasa el sonido y no lo manda adecuadamente, ¿qué hacemos con él? Lo tiramos. Incluso en la palabra viene el ejemplo de que si la sal no sala, ¿qué va a pasar con esa sal que no sala? Es desechada, es sacada afuera, ¿no? Para que no, porque no sirve. Si nosotros entonces no hacemos o no servimos para lo que nos ha puesto el Señor, pues entonces somos como la primera cita que leíamos al principio, ¿no? En Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No esperemos que el Señor nos haga una fiesta y que nos ponga una estatua o una placa de que gracias por tu ofrenda y gracias por tu diezmo. No quieras ahorrarte unos impuestos porque quieres que te dé la iglesia una factura por tus diezmos y tus ofrendas. No pretendas que la junta de diáconos te haga un reconocimiento porque eres el que más ofrenda o más diezma en la iglesia. Si eso pretendes, definitivamente deja de decirte que estás equivocado. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, pues hagámoslo. Porque precisamente siervos inútiles somos haciendo lo que se nos ha ordenado. Se nos ha ordenado que debemos de diezmar, se nos ha ordenado que debemos de ofrendar, pues hagámoslo. Y no esperemos que nadie nos dé una palmadita en la espalda diciendo, bien hecho, el Señor nos la dará en su momento, si es que quiere, ¿no? Seamos como los macedonios, entreguémonos nosotros mismos en esa ofrenda y cumplamos así con ese servicio. Que ese sea nuestro deseo esta mañana, que ese sea nuestro deseo de aquí en adelante. Dios les bendice, hermanos. Amén. Tenemos el momento, hermanos, ahora ya que escuchamos el mensaje, de tener un momento de oración. Esta es una oración de confirmación de la palabra y les invito a inclinar sus rostros para ir a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día, gracias por un domingo más que nos permites escuchar tu palabra, gracias por la vida del hermano que compartió el mensaje con nosotros, gracias porque tú nos usas como instrumento y a través de los hermanos podemos aprender de ti, de tu palabra, y sabemos, Padre, que todo lo que aprendamos en este día, Señor, lo pongamos en práctica y que también esto nos enriquece en nuestra vida espiritual, Señor. Gracias por lo aprendido este día, Señor, y te rogamos que lo podamos tener en nuestras vidas y hacer, Padre. Gracias por este momento de escuchar tu palabra, que es muy importante para nosotros y para nuestra vida espiritual, Señor, y crecimiento. En nombre de Cristo Jesús, amén. Tengamos ahora, hermanos, el momento del ofertorio.
y consagración de los diezmos. Como ya saben, desde sus hogares pueden realizar pues sus ofrendas a través de pues las plataformas y pues hacer sus depósitos y sus diezmos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos provees de todo. Gracias porque nos das una familia, trabajo, Señor, y con ello pues dinero y todo lo que necesitamos, Padre. Gracias porque tú siempre eres alguien proveedor, Señor. Gracias porque nos bendices y porque nunca falta nada en nuestros hogares. Y Señor, gracias porque de lo que tú nos das, también nosotros te podemos regresar, Señor, y dar lo que es tuyo, Padre. Te pedimos que estas ofrendas y estos diezmos, Señor, tú los multipliques y que sean para tu obra, Señor, para tu iglesia, Padre, para tu templo. Gracias porque nos das estas ofrendas, este dinero, Señor, y que pues sea usado para tu gloria, Padre, y que lo multipliques igualmente y se haga un buen uso de ellos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Ahora, hermanos, tengamos un momento para entonar el himno número 534, Yo quiero ser cual mi Jesús. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad, sincero y fiel, anhelo ser, cumpliendo su voluntad. Más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser, más y más cual mi Señor, seré por su gran humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder, ni dignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser, más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por lo que hacer sentir lo que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser, más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Tengamos por último la bendición apostólica y posteriormente el postludio, y vamos a escuchar la bendición a cargo de nuestro pastor Guillermo Guillén. Vamos a orar, vamos a despedirnos en esta tarde de las actividades que Dios nos ha permitido concluir en este su día de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la bendición de su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros, con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén.